Muy buenas noches con todos, señores. Un gusto darles la bienvenida, un gusto presentarme y un gusto presentar este proyecto que quería comentar con ustedes. En principio, darles la bienvenida a este nuevo curso que estamos lanzando en Datea Consultores, que es el curso de análisis estadístico con SPSS, donde el objetivo principal de esos análisis estadísticos es aplicarlo dentro de la investigación. Nuestro enfoque principal es la investigación social, sin embargo, podemos darle orientación dependiendo de sus profesiones e intereses personales, ¿no? Como puede ser la investigación científica en general, la investigación dentro del campo de la docencia, la educación, dentro del campo de la ingeniería, de las ciencias médicas. He visto por ahí que veo doctores dentro de este curso y me parece genial darles la bienvenida en realidad a todos. Al final la orientación que le vamos a dar es la investigación, cómo a realizar análisis estadísticos para investigación y por sobre todas las cosas darle el enfoque a la investigación social, que es justamente lo que nos dedicamos en Datea Consultores. Bien, entonces ese es el curso con el que vamos a estar trabajando. Comentarles que el SPSS ya deben tenerlo instalado. Si no lo tienen por A o B, voy a ver la forma de enviarles un enlace, proveerles algún material con respecto a SPSS para que ustedes también puedan instalarlo. Recordarles que SPSS en realidad es un software de paga, pero es muy utilizado dentro de la investigación científica en general, en la investigación social, la investigación en psicología, en marketing, investigación de mercado, que es nuestra área. Bien, entonces la primera sesión, comentarles de que este curso de análisis estadístico con SPSS. Es un curso que va a estar compuesto por 5 sesiones. Bien, nuestro horario son los días martes y jueves, desde las 7 de la noche hasta las 8:45 de la noche. Bien, por ahí una que otra sesión, tal vez nos extendamos unos 10 minutos máximo, tal vez por el mismo hecho de que los temas en sí son bastante amplios. Nosotros estamos tratando de ver la forma más resumida y aplicada con el software SPSS. Bien, para esta primera sesión lo que vamos a estar abarcando es estadística descriptiva, univariada y bivariada. Eh, Comentarles un poco sobre el proyecto de ATEA, luego me presento quién soy yo, que voy a ser el docente durante estas 5 fechas. Comentarles un poco sobre este proyecto. Datea Consultores, en Datea somos un equipo multidisciplinario que estamos apasionados por la investigación social. Como les comento, Datea es en realidad un consultorio en cuanto a investigación de mercados y proyectos de estudio de opinión pública. Bien, entonces nos enfocamos demasiado, nos enfocamos bastante y somos muy apasionados por la investigación social. Lo que nosotros buscamos entender es conocer las perspectivas de las personas, cómo estas personas se comportan ante determinados estímulos. Nos dedicamos principalmente a la investigación de mercados, los estudios de opinión pública y entender en cuanto a estudios de comportamiento de consumidor. Nos enfocamos principalmente en el comportamiento de consumidor. Eh, Voy a dar a omitir. Bien. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos en Datea Consultores, pero uno de nuestros principales ejes en Datea es, y pilar fundamental en realidad, y una de las filosofías de nuestro grupo, es difundir la investigación científica desde el corte cuantitativo y cualitativo y revalorizar esta hermosa disciplina. Personalmente siento que la investigación ha ido no bajando, sino que se va poco a poco disminuyendo la difusión. Y siento y considero personalmente, y ustedes también como investigadores que son, al final todos considero que tenemos una faceta investigadora, debemos revalorizar esta hermosa disciplina, dar a conocer sobre ella y dar las herramientas y facilidades técnicas para que las personas puedan ser parte de la investigación, que puedan investigar según sus intereses. Quieren realizar tal vez una investigación en cuanto al área médica, adelante. Lo que nosotros queremos es que las personas realicen investigaciones. Como les comento, en DATEA nos centramos más en la parte de investigación social y las investigaciones de mercado y estudios de opinión. Sin embargo, como les menciono, la investigación no es adherente a una sola de las ciencias. En realidad hay diversas. Les dejo aquí las redes sociales, Facebook, LinkedIn, comentarles de que este curso es totalmente gratuito. Lo que sí es con costo es el certificado, que es opción. Al finalizar esta sesión les voy a comentar un poco, porque yo sé que ahorita lo que quieren ver es el tema en sí, solamente comentarles, ¿no? Eh, no se le va a realizar ningún cobro por la visualización y ser espectadores del material y las sesiones. Solamente lo que sí es opcional es el certificado, pero se los voy a comentar más al finalizar la sesión. Bien,
Y ahora sí, me presento. ¿Qué tal? Mi nombre es, como pueden observar también en el Meet, mi nombre es Andrés Jiménez, soy el CEO de Datea Consultores, Investigación de Mercados. Soy estadístico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Soy consultor estadístico para personas naturales y jurídicas y me encargo de realizar análisis en investigación cuantitativa. Soy muy apasionado por estos proyectos de investigación de mercados para ser más preciso. Me dedico a full a esta cuestión dentro de proyectos de investigación de mercados, estudios de opinión pública, comportamiento de consumidor y por sobre todas las cosas la opinión pública, por entender cómo las personas perciben y tienen sus percepciones y tendencias en cuanto a algún tema social. Por ejemplo, en ese momento en el Perú, ¿no? Las elecciones que se vienen a futuro, en realidad ya estamos a la vuelta de la esquina para estas futuras elecciones, y por ejemplo las tasas de aprobaciones en presidencia, en congresos. Entonces yo voy a estar bastante metido en esa parte, me encanta y me apasiona realmente. Y uno de los principales motivos por el cual decido fundar este grupo, esta consultora de Datea es, como vuelvo a repetir, para difundir la investigación y encontrar gente que también esté, al igual que yo, apasionada en cuanto a la investigación en general. Y bueno, si hay alguien por ahí que le guste la investigación social, pues sería excelente. Les dejo un poco de mi LinkedIn, mi correo, nos podemos seguir adelante y cualquier cosa voy a estar pendiente para poder resolver. Bien, ahora sí, como les comento, yo voy a ser el docente de esta sesión. Les comento un poco de lo que vamos a estar trabajando. Aquí hubo un error, tengo que modificar esto. En realidad lo que vamos a tocar esta noche, vamos a estar abarcando de la estadística univariada y bivariada dentro con SPSS. En primer lugar, vamos a hablar sobre cómo realizar análisis estadísticos univariados con el software, obviamente, y también cómo realizar análisis bivariados, ¿vale? Cuando nosotros estamos trabajando con dos variables. Y luego pasamos a un laboratorio, bueno, en realidad sí le llamamos laboratorio, que es ya caso práctico con data real. Porque el objetivo que vamos a tratar de trabajar aquí es trabajar, chambear con data real, con data de verdad, para meternos de lleno a lo que podría ser una investigación de verdad. Al final lo que queremos es realizar investigaciones de verdad, no con datos falsos ni con datos generados, sino con data de verdad. Bien, bien, comencemos un poco entonces sobre ello. ¿Qué es la investigación social en primer lugar? Como les comento el proyecto, o por lo menos de TEA, por si acaso, porfa, si ven que hay algún problema con la pantalla, con audio, etcétera, etcétera, cualquier tipo de problema, por favor, micrófonos o chat, de preferencia micrófono, como estoy trabajando con Google Meet, eh, no estoy tan al pendiente de los mensajes. No es como Zoom que me arroja los mensajes en una barra arriba. Entonces, quiero estar no puedo estar tan al pendiente y cualquier problema técnico, por favor, micrófonos, incluso participaciones, dudas, consultas con micrófonos les pediría, por favor. Sin embargo, si no se sienten cómodos, pueden usar el chat. Pero en esencia quiero que todos se sientan cómodos y libres de opinar, de consultar, etcétera, etcétera. Eso es lo que más me importa, un poco más de familiaridad y confianza dentro de este curso. Bien. Porfa, antes de pasar, hasta el momento todo vamos bien, la diapositiva va corriendo porque me ha pasado que en otra asesoría las diapositivas no corrían según. Porfa, me comentan si todo va bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Voy a observar el chat. Sí, sí corre las diapositivas. Ah, ya, genial. Con que esté corriendo todo bien, excelente. Entonces, ¿qué es la investigación social? Comentarles, como les digo, que la sesión está grabada, no hay ningún problema para aquellas personas que por A o B el horario no les sienta bien. Eh, no se preocupen, se está grabando todo. Un momento. Ya. Bien, comentarles entonces, ¿qué es la investigación social? Como les comento, dentro de este curso nosotros vamos a darle un poco un enfoque más, un enfoque principal a lo que es la investigación social. Entonces nos centramos en estudiar, la investigación social se centra en estudiar el comportamiento humano. Vamos a observar más cuestiones relacionadas con las estructuras sociales, las dinámicas dentro de la sociedad. El principal objetivo aquí es comprender fenómenos sociales para informar sobre políticas, programas y acciones que mejoren la vida de las personas. Entonces, a través de la investigación social, nuestro enfoque principal es entender a las personas de a pie, las estructuras sociales, estructuras que están por detrás de las personas y cómo éstas dinamizan dentro de la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con la investigación social. ¿Para qué?
sea, ¿para qué realizamos estas cuestiones? Pues para poder mejorar la vida de las personas. Como se dice, hay una frase que dice, sin investigación no hay progreso. Sin investigación no hay progreso. Entonces, la investigación social también genera progreso. Con investigación, investigando a las personas, investigando qué sienten, qué piensan, cómo se comportan, podemos desarrollar mejores políticas de gobierno, podemos generar mejores programas. Las empresas pueden generar mejores productos, mejor publicidad, mejores servicios, y en general es un juego de ganar, ganar. A través de la investigación lo que buscamos es ganar. Las empresas buscan ganar, las personas, los consumidores buscamos ganar, el ciudadano de a pie busca ganar. No, no necesariamente en términos económicos, sino que en todo sentido, desea ganar más tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es la percepción en cuanto al tráfico en Lima? Sabemos que el tráfico en Lima es pesado. Entonces las personas a través de ello lo que quieren es ganar tiempo, pasar más tiempo con su familia y estar menos tiempo atascados en el tráfico. Entonces nosotros, a través de las estadísticas y la investigación, podemos observar, oye, eso está pasando, podemos generar esto, esto o lo otro. ¿Para qué? Para mejorar la vida en general. Para que todos ganen. Es un objetivo en que buscamos todos ganen. Todos ganen. Es aquí entonces donde la recopilación y el análisis de datos es esencial para obtener una imagen precisa de la realidad social. La investigación social se va a basar mucho en recopilación y análisis de datos. Porque investigación social no es que, oh, de la nada un día despierto y pienso que la solución a la pobreza es tal política y punto final. Se acabó. No. Para ello nosotros debemos hacer una investigación. Investigación de mi público objetivo, de qué cosas podrían mejorar y qué otras cosas no, cuál es su perspectiva ante ello, cómo reaccionaría ante cierta política. Entonces es ahí donde la recopilación y el análisis de datos va a tener un juego muy, muy importante, va a haber un rol muy, muy, muy trascendente. Bien. ¿Y cómo se comporta la estadística o cuál es el rol de la estadística en general en la investigación social? O bueno, incluso en cualquier tipo de investigación. La estadística proporciona herramientas para resumir y analizar datos. Nos permite una interpretación objetiva y fundamentada de los fenómenos sociales, desde entender la distribución de características demográficas hasta poder analizar relaciones entre variables como el nivel educativo y la participación laboral. Ejemplo de ello, por ejemplo, el uso de estadísticas descriptivas para identificar patrones en cuanto a la desigualdad social, ya sea por género, ya sea por grupo etario, ya sea por nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí principalmente con la estadística es proporcionar herramientas que nos permita observar tendencias, principalmente observar tendencias. Creo que alguien... Sí, adelante. Profesor, no se observa la diapositiva que está... Ya, justo, ese era el problema que parece que se estaba presentando. No hay problema, igual todo se está grabando. Estoy grabando más que nada en la pantalla. Así que, ¿me confirman porfa si, por ejemplo, aquí las diapositivas están corriendo? Sí, ahora sí. Ya, genial, genial. Debo presentar toda mi pantalla. Bien, entonces ese es el rol de la estadística dentro de la investigación social. Más bien, muchas gracias por avisarme. Ese es el rol de la estadística en la investigación social y como menciono, en la investigación en general, la estadística va a tener un rol principal, va a proporcionar las herramientas para tanto proporcionar datos, resumirlas y analizarlas, de tal suerte que nos permite realizar lo más importante, la interpretación de ella, una interpretación que debe ser objetiva y fundamental de cualquier tipo de fenómeno que estemos estudiando, no solamente dentro del campo de la investigación social. Ahora, en cuanto a la introducción a la estadística descriptiva, ahora sí, pasemos al plato de fondo. La introducción a la estadística descriptiva. La estadística descriptiva va a ser o se refiere a técnicas que describen y resumen las características de un conjunto de datos. Bien, pero es fundamental para entender las características básicas de la población o muestra estudiada antes de realizar análisis mucho más complejos. O sea, la estadística descriptiva, como dice su nombre, la estadística descriptiva, pues lógicamente promete o te dice, oye, vamos a describir los datos que estamos obteniendo. ¿Ve? Entonces, es importante que estemos de acuerdo con que estamos trabajando con población o muestra. Población o muestra. ¿A qué me refiero? Un momento.
Que la barra no se va. Un momentito, por favor, ¿sí? Voy a cerrar un momento PowerPoint y lo voy a volver a abrir. Mm, me dejas. Ya, ahora sí. Bien, perfecto. Vuelvo, por favor, disculpen que les moleste con esto, pero sí se están pasando las diapositivas. Sí, Sí, pasan, profesor. sí está empezando. Excelente, muchísimas gracias. Bien, si no comentarles un poco, lo que pasa es desde que, no sé qué pasa, cuando presento la pantalla, la barra o sea, la barra de herramientas de Windows no baja. Y aquí, por ejemplo, no puedo acceder a las opciones como la pluma, etcétera. Entonces no sé qué está sucediendo con eso. Bien, ya. Volviendo al punto. Entonces, lo que nosotros buscamos con la estadística descriptiva es describir. Ahora, algo importante y uno de los conceptos elementales son estos dos en cuanto a población y muestra. Recordemos que la población es un conjunto de elementos u objetos que van a albergar, perdón, es un conjunto de absolutamente todos los elementos u objetos en el cual estemos interesados. Por ejemplo, si queremos observar tendencias en cuanto a, queremos, por ejemplo, suponer o queremos realizar un estudio causal. Un estudio en el que nosotros queramos observar si la carrera que una persona estudia va a tener alguna repercusión o va a tener alguna causalidad o relación con el sueldo que genere, ¿no? Después de 3 años, un ejemplo. Bien, entonces aquí mi población son todas aquellas personas que trabajan, por ejemplo, todas aquellas personas que trabajan dentro de su campo, o sea, todas aquellas personas que hayan sido universitarios, en primer lugar, que sean universitarios o técnicos, porque no solamente es un estudio que se deba mantener en cuestión de, ¿no? En cuestión de si es universitario o técnico. Bien, entonces recordemos, tenemos acá una población en la cual nosotros estamos interesados en aquellas personas que ya son universitarios o técnicos, pero ya hayan culminado una carrera y se encuentren trabajando dentro del sector. Entonces, esa es mi población, ¿vale? Esa es mi población de interés. Ahora, pregunto, y porfa, si pueden encender el micro sería genial, o ya, en todo caso, el chat. ¿Podemos encuestar a todos, por lo menos si es en estudio en Lima ya? Solamente cerremos a Lima Metropolitana. ¿Podemos encuestar a absolutamente todas las personas, sean hombres o mujeres, lógicamente mayores de 18 años, que cumplan las dos condiciones? ¿Podemos? Entonces, ¿qué dicen? ¿Se puede? A todas, absolutamente todas, ¿ah? No, Muy complicado, muy complicado, ¿no? Que sacar una Claro, muestra. exacto. No es que no sea posible, pero Mucho, es más difícil. Es muy difícil, implicaría muy mucho complicado, recurso. como dices. De que es posible, pero uno, me va a costar demasiado dinero, va a costar demasiado billete ejecutar todo ese proyecto. Y me va a costar demasiado tiempo. O sea, si no hay billete, es tiempo. Porque supongamos, tenemos un presupuesto bajo, aún así podemos ejecutar el proyecto, sí, pero me va a costar más. Porque, a ver, por ejemplo, yo como investigador, si quiero ejecutar todo solo, necesito realizar las encuestas. Ya, esas encuestas, ¿vale? Tengo que conseguir estas personas que van a ser parte de esta población y tengo que encuestarlas una por una. Ahora, cabe el problema de que no necesariamente estas personas van a querer responder. Tal vez dicen, no, ahorita no, estoy ocupado. O no me llames o llámame otro día. Ya, esa es una de las principales dificultades. Otra de las dificultades está en la cuestión con acceder a todo ese campo, por lo menos como les digo, Lima, acceder a todo ese campo, o o me cuesta o me va a demorar demasiado tiempo. Me va a demorar demasiado tiempo. Y esas cuestiones, pues, no son eficientes en cuanto a costos, tiempo, etcétera. Entonces, es por ello que ante la imposibilidad y, por así decirlo, la ineficiencia de trabajar con toda la población, seleccionamos una muestra, ¿vale? Seleccionamos una muestra, que es un pedazo, por así decirlo, un sector de toda la población. Trabajamos con una muestra, que es mucho más, no más sencillo, bueno, sí se puede decir, es mucho más sencillo, más eficiente y es más realista de trabajar. Es más fácil y te genera más posibilidades incluso, te abarata costos trabajar con muestras.
trabajar con poblaciones enteras. Y ahora si estamos hablando de poblaciones grandes, ¿no? Ahora, esta muestra lógicamente debe tener estas condiciones de que garantiza la representatividad de la población en cuanto a proporciones, etcétera. Eso no es un curso de muestreo, es un curso de estadística. Estamos pensando en Datea lanzar un curso de muestreo. En el grupo se les va a estar mencionando más información, pero no es algo que todavía vamos a lanzar ya para la próxima semana. Pero sí estamos interesados en lanzar algo respecto a muestreo, porque en realidad el muestreo es bastante amplio. Se puede hablar de muestreo bastante y es una disciplina también bastante interesante dentro de la investigación. Bien, X, es otro detalle. Entonces, como les comento, nosotros trabajamos con muestras, ¿no? A esta muestra, lógicamente, vamos a estudiar qué han respondido, edades, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en base a población o muestra es describir. Con la estadística descriptiva lo que buscamos es describir, oye, está pasando esto. Y nos permite observar tendencias. Nos permite, ok, podemos ir por acá. O esto está pasando por lo menos en la muestra. Pasará en la población, ya para ello tenemos algo llamado estadística inferencial, que vamos a ver más adelante, que vamos a ver en las próximas sesiones. Entonces de eso se trata, ¿no? Estamos viendo estas cuestiones con respecto a la población, a la muestra, y son conceptos que hay que tener muy en claro, población, muestra. Por otro lado, los estudios descriptivos pueden ser univariados o bivariados. Cuando nosotros hablamos de estudios univariados, estamos hablando de este tipo de estudios que trabajan solamente con una sola variable, con una sola variable. Y bivariado es cuando nosotros trabajamos y relacionamos dos o más variables, en este caso dos variables, para trabajar la cuestión de bivariado. Bien, empecemos hablando un poco entonces de la estadística descriptiva univariada. Cabe resaltar que en estos cursos no vamos a hacer enfoque en las cuestiones de la fórmula matemática, a cómo realizar el cálculo manual. No. Eh, eso que yo vengo de estadística, es una carrera netamente matemática, puramente matemática, pero no le voy a dar el enfoque matemático, sino el enfoque interpretativo, que es entender, oye, con esto estamos observando esto de aquí. Es importante entender que dentro de la estadística descriptiva univariada, por ejemplo, trabajamos solamente con una variable, vale la redundancia, y tenemos cuestiones como la distribución de la frecuencia. A través de tablas de frecuencia podemos observar cuáles son aquellas variables, cuáles son aquellos registros que se repiten más que otros, y nos permite generar las famosas medidas de tendencia central, como la media, la mediana, la moda, ¿no? En esencia, la media, señores, es una medida muy interesante que me permite observar cierto grado de resumen y representatividad. Por ejemplo, es una cifra al azar. Por ejemplo, en este grupo, a ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay aquí? Hay 15. Genial, excelente. Hay 15 personas. Vamos a suponer que de las 15 personas que estamos aquí, nuestras edades, la edad promedio aquí es de 23 años, pongamos, o 24 años, 24 años. Lo que uno pensaría si yo a cualquier otra persona externa le digo, oye, la edad promedio en esta sección o en esta aula es de 24 años. Lo que uno diría o lo que esa persona pensaría es, ok, las personas aquí probablemente tengan 24 años, unos años por encima o unos años por debajo, ¿no? Entre, por ejemplo, pongámosle entre 22 a 26 años. Y por ahí una que otra persona que o esté por muy debajo o esté por muy encima, ¿no? Es lo que uno pensaría a través de la media. Y eso es justo la función de la media, garantizar este cierto grado de resumen y representatividad. Pero es interesante e irónico que la media no necesariamente. Sumamos, por ejemplo, aquí en el Perú, de que desconozco esta cifra, mala mía, voy a lanzar una cifra al azar, de que en el Perú el sueldo promedio por peruano, el sueldo promedio peruano es de 1.200, 1.200, ¿sí? 1.200 soles, cifra. Pero ¿qué pasaría? Ojo, esto es un caso hipotético, ¿eh? Lo estoy trabajando con datos al azar. 1.200, salario promedio. Pero sabemos que hay personas que ganan muy por encima, como muy por debajo. Pero si yo a un extranjero le digo, oye, el sueldo promedio acá en el Perú es de 1.200, uno diría, ok, tal vez si yo voy allá, voy a vivir ahí al Perú, probablemente gane o 1.200 un poco más por encima o un poco más por debajo.
pero uno no espera llegar y ganar, por ejemplo, debajo de los 600 soles por un trabajo full time, que sí pasa, desgraciadamente sí pasa, lamentablemente sí pasa, como también puede ganar, ¿no? Valores que están muy, muy, muy por encima. Y eso ya va a depender también de cuestiones de habilidad, en cuanto a valoración de trabajo, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que la media, irónicamente, no siempre es representativa. No siempre es representativa. No siempre menciona lo que realmente se pretende o lo que realmente esconde. Existe una frase que dice que con la media es muy fácil mentir. Con la media es muy fácil mentir. Y está este caso de, por ejemplo, supongamos dos personas, yo con alguien de aquí, comemos un pollo, compro un pollo y yo me como todo el pollo, todo el pollo. En promedio, cada uno comió medio pollo. O sea, en promedio yo comí medio pollo, la otra persona comió medio pollo, ¿vale? Pero realmente no fue así, realmente la otra persona no comió nada y el resto me lo comí todo yo. Entonces, no, vemos que aquí la media está bien, no estoy mintiendo. En promedio cada persona comió medio pollo. Pero el problema es que esconde que la verdad no es así, que en realidad las reparticiones no fueron equivalentes. Entonces, por eso se dice que para trabajar con la media, también debemos complementar con la mediana, que es un valor que también es muy importante dentro de la estadística. La mediana es este valor que se encuentra exactamente a la mitad de toda la distribución de los datos, exactamente a la mitad, 50% por debajo, 50% por encima, y acompañar de estas medidas de dispersión. Es aquí donde también entran las medidas de dispersión. Cuestiones como el rango, la varianza, la desviación estándar, me permiten observar qué tan separadas, me permiten observar de qué tan separadas se encuentran estos datos. Qué tan separadas se encuentran uno de otro dato y nos permite, lógicamente, observar menos varianza, al observar menos desviación estándar, menos nivel de dispersión, me asegura mayor representatividad en cuanto a la media. Y a una mayor dispersión, pues me permite colegir menor representatividad de la media. ¿Vale? Es por ello que todas estas medidas se complementan muy bien. Se complementan muy bien. Y por otro lado, existe otra medida que no he colocado acá, pero es importante mencionarles, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es nada más ni nada menos que la desviación estándar, ¿vale? La desviación estándar dividida entre el promedio multiplicado por 100%. Y esta medida en porcentaje me permite observar de qué tan representativa es la media. Adelante, 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 Jorge. Profesor, una consulta, por Sí, favor. dime. Cuando tenemos un conjunto de datos Ujú, y yo tengo el valor de rango, ¿cómo ujú. sé que la media es representativa? ¿O a partir de qué valor de rango puedo decir que la media ya no representa? ¿O cómo interpreto el rango, por favor? Muy buena pregunta. En realidad, con el rango no podemos evaluar tanto de si la media es representativa o no es representativa. En realidad lo que el rango representa es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Y lo que me dice, ok, tus datos o tus valores oscilan entre este valor y este otro valor. Pero lo que sí te ayuda bastante, como te digo, es este coeficiente de variación. Porque el coeficiente de variación es qué tanta parte de la media es dada por la desviación estándar y en qué porcentaje. Y es justamente a lo que quería llegar. Eh, Existe, según este autor Martínez 2013, exacto, Martínez 2013, lo que nos indica o lo que nos sugiere con el coeficiente de variación es esto. Cuando nosotros tenemos valores de variación entre el 0 y el 30%, podemos decir que la media sí representa o la media es representativa. ¿Por qué? Porque observamos que hay menor dispersión en cuanto a la media. Entonces, valores entre 0 y 30% te dice, ok, la media es representativa. Entre el 30 al 60% o 70% incluso, te dicen que ya la media no es representativa o por lo menos es algo representativa, pero hay demasiada carga en cuanto a dispersión. Y cuando tenemos valores por encima del 70%,
que incluso pueden superar el 100%, ojo, no es algo descartable, pueden llegar incluso a niveles de 400%, 500%. Lo que me dice esto es, pues ya, la media no es alta, no es representativa para nada porque la dispersión es muy fuerte. Entonces, el coeficiente de variación me permite observar o inferir si la media representa o no representa el conjunto de datos que estoy obteniendo, ¿vale? Me dejo entender con ese punto, disculpa Jorge, ¿puede responder tu duda? Sí, profesor, todo claro. Muy Genial. amable, gracias. Creo que hay alguna consulta más por ahí. Por favor, adelante, no es necesario, levantan su mano y hablan, no hay ningún problema. Si no hay ninguna consulta, podemos continuar. Vamos bien hasta aquí. Lo que les estaba comentando, como les menciono, que les estaba comentando, esto es en cuestión a la estadística descriptiva univariada. Entonces, las principales mediciones va a estar en cuanto a las frecuencias, a la media de tendencia central, ¿no? Que es la media, la mediana y la moda. La moda, por otro lado, sabemos que es esta medida que me permite observar cuál es la variable o categoría que más se repite. Por eso se llama moda. Y las medidas de dispersión en realidad me están indicando cuál es la dispersión y qué tan separados se encuentran los datos unos de otros. Lógicamente, mayor desviación, pues mayor varianza, mayor dispersión en los datos, mayor desviación. Y el coeficiente de variación es este valor que me permite inferir si la media es representativa del conjunto de datos o no. ¿Vale? Bien, entonces eso es lo que nosotros podemos encontrar por el lado univariado. También estoy dejando medidas que en realidad también son importantes, como por ejemplo cuestiones como la simetría, la kurtosis, que en esencia son valores que me permiten observar cómo sería la gráfica de distribución. Pero eso lo estoy dejando un poco más para el jueves, que es donde vamos a hablar sobre visualización de datos con SPSS y vamos a estudiar un poco más sobre el histograma también. Y otras estadísticas que también estoy dejando es en cuanto a las medidas de posición, que igual sí vamos a ver hoy día, que son las medidas como que se les llaman los cuantiles, que están los famosos cuartiles, los quintiles, los deciles, los percentiles, que en esencia son estos valores de corte que me permiten observar cierto grado de distribución. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestra distribución. Vamos a suponer que esta es en cuestión a sueldos. Ojo, aquí tenemos el sueldo más bajo que es de 600, una suposición, y el sueldo más alto que es de 10.000 soles mensuales, en un conjunto de datos determinado e inventado en este momento. Si yo, por ejemplo, menciono que el cuartil 75 prácticamente es que toda mi distribución se está cortando si yo hablo de cuartiles, ojo, si hablo de cuartiles, se van a partir en 4 partes iguales. 4 partes iguales, entonces realizo 3 cortes. De tal suerte que tengo 1, 2, 3, 4, ¿vale? Entonces, cada punto de corte va a representar un cuartil. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Con el cuartil 1 te estoy diciendo, oye, el 25% de mi distribución percibe hasta este punto. Por ejemplo, si el cuartil 1 es 1000, lo que estoy diciendo es, oye, el 25% de las personas en esta encuesta o en esta distribución perciben sueldos por encima de los 1000 soles, por debajo de los 1000 soles. Y encontramos que el otro 75% gana por encima de ese valor de 1000. El cuartil 2 siempre va a coincidir con la mediana. El cuartil 2 siempre va a coincidir con la mediana, y o sea, es el 50%. Si por ejemplo fuera 2000, lo que estoy diciendo es, oye, en mi conjunto de datos, el 50% de las personas gana por debajo de los 2000, como también el otro 50% gana por encima de los 2000 soles al mes. Y el cuartil 3, supongamos que sea 3500, lo que te estoy diciendo es, oye, el 75% de las personas gana por debajo de los 3500 mensualmente y el otro 25%, solamente un 25%, genera valores o genera ingresos por encima de esta cifra. Entonces, es de esta forma que nos ayuda a los cuartiles para observar estas tendencias, para observar cómo observar esta interpretación y observar tendencias en cuanto al tema de interés. Ahora, aparte de los cuartiles, también estaba esta cuestión de los deciles. Deciles provienen, pues, de 10, ¿no? Etimológicamente casi te dice de 10. Y es que efectivamente,
Cuando nosotros hablamos de deciles, estamos hablando de estas medidas o estos cortes que realizan 10 partes iguales, o sea, dividir mi distribución en 10 partes iguales. Por tanto, realizaría 9 cortes para tener 10 partes iguales, donde cada punto de corte va a representar, un decil y es la misma estrategia. En este caso, pues el 100% en 10 partes estamos hablando de 10% para cada uno. O sea, el 10% de mi muestra gana tanto, por debajo de tanto, el 20% de mi muestra gana por debajo de tanto, el 30%, el 40%, el 50%, pues estamos hablando de la mediana y así sucesivamente. Y por último tenemos esta cuestión con los percentiles, que también es una cifra muy usada. Los percentiles en esencia son, pues lo que buscamos con los percentiles es dividir mi distribución en 100 partes iguales, por lo tanto realizamos 99 cortes, donde cada punto de corte va a representar un por ciento. O sea, por ejemplo, percentil 3, pues es la información del 3% de la muestra. Un percentil 5, el 5%. Percentil 15, 15%. Percentil 90, 90%. Percentil 99, 99%. ¿Vale? Entonces, esa es prácticamente otra interpretación que podemos colegir en cuanto a los cuartiles y a estas medidas de orden y posición. Bien, por otro lado, cuando nosotros hablamos de la estadística bivariada, de la estadística descriptiva bivariada, tenemos entre las principales técnicas estas cuestiones como las tablas de contingencia, que en esencia son tablas de doble entrada para cruzar la información de dos variables. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos realizar un estudio en cuanto a diferencias de salarios e ingresos según sexo, por ejemplo, hombres o mujeres, para ver si hay diferencias significativas o no, recolectamos la información y haríamos una tabla de doble entrada, quizás, ¿no? Donde cruzamos la variable ingresos con respecto a si es hombre o mujer, o incluso podemos cruzar variables cualitativas, como por ejemplo hombre o mujer según rango de edad, según grupo etario o según nivel socioeconómico. Entonces, ahí en nuestras herramientas principales estarían las tablas de contingencia, también estarían los gráficos bivariados que estamos dejando, como repito, para la sesión de visualización de datos. Cuestiones como las medidas de asociación, que también esto de aquí, medidas de asociación, también lo voy a dejar, pero para la sesión cuando trabajemos estadística paramétrica y no paramétrica, que en esencia es para observar asociación, correlaciones, etc. Entre las principales medidas tenemos la correlación Pearson, la medida de asociación o la prueba de asociación chi cuadrada y estas medidas como el pi, el v de Kramer y por ejemplo la correlación Spearman. Ya en su momento que me parece la tercera, sí, la tercera sesión, vamos a hablar un poco más de estas medidas y en qué casos se usa. Porque esta, por ejemplo, comentarles un poco. He visto ahora último que se hace mucho en investigaciones se hace mucho de la correlación Pearson. De la nada quieren ver correlaciones y ya, ok, correlación Pearson. Para todo correlación Pearson. Y no necesariamente es así. La correlación Pearson, para darles un adelanto, es una medida paramétrica. Es una prueba paramétrica que me permite observar las correlaciones de datos que siguen los opuestos de la estadística paramétrica. ¿Qué es la estadística paramétrica? A ver, la estadística paramétrica es estadística inferencial que me permite extrapolar los análisis que estamos haciendo en la muestra, pero para toda la población. Para toda la población. Que es justamente el final supremo que queremos darle a este curso, que es que lo que encontremos en la muestra, podamos decir, ¿sabes qué? Esto se extrapola al promedio. Perdón, se extrapola al promedio, se extrapola a la población. A un por ciento de probabilidad, a un por ciento sustentable de probabilidad que usualmente se establece en un intervalo de confianza al 95% y un nivel de significancia al 5%. Bien. Entonces, la estadística paramétricas es una estadística que tiene un conjunto de pruebas pero que para poder aplicarlas pide supuestos. En principio, normalidad, que los datos que tenemos sigan distribuciones normales, que sigan una distribución normal. Una distribución normal para aquellas personas que no conozcan, les comento un poquito de la distribución normal. De igual forma, cuando toquemos esta parte de la estadística,
esta parte de la estadística. Un momento, Francia, ahorita justo también quería llegar a eso, quería llegar a esa pregunta que me has hecho, muy buena. Justamente la distribución normal es una distribución probabilística, esa que ven en pantalla. Es una distribución probabilística que en esencia es la media, tiene una media, tiene una mediana, perdón, tiene una media y tiene una desviación estándar. ¿Cuál es el asunto con la distribución normal? Que tiene un ajuste, ¿vale? Y lo que debe suceder para poder aplicar estadística paramétrica es que los datos que tenemos, por ejemplo, edades, sueldos, salarios, ingresos, ahorros, ¿qué otra variable cuantitativa? Por ejemplo, si es ambiental, grados Fahrenheit, grados Celsius, sigan una distribución normal, acampanada, acampanada. De tal suerte que la mayor cantidad de medidas de tendencia central se encuentran aquí, justamente en el medio. Se encuentran en el medio. ¿Bien? Entonces, esa es la cuestión con la de distribución normal. Otra cuestión que también debe cumplir es la homogeneidad de varianzas, llamada homocedasticidad, y la independencia de datos. Comentarles un poco. Muy pocas son las veces, justamente como lo que decía Gerson, la campana de Gauss, efectivamente. Y respondiendo a la pregunta de Francis, claro, ¿qué pasa cuando nosotros, qué pasa si los datos no siguen estos supuestos? Y es que son muy pocas veces, muy contadas, en que realmente los datos que tenemos siguen alguno de los supuestos. O sea, los datos que usualmente tenemos dentro de investigación, lo que pasa es, o no siguen distribución normal, y si la siguen, fallan en cuestión de homocedasticidad. Eso es principalmente lo que sucede. Fallan alguna de las dos. Casi siempre fallan. Entonces, como no podemos hacer uso por los supuestos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Recurrimos a la estadística no paramétrica, que es otro conjunto de pruebas estadísticas muy similares a la que se ve en paramétrica, pero que es más flexible. Que dice, oye, ¿sabes qué? No te voy a pedir normalidad. ¿Qué somos estadística? ¿Qué es eso? Tranqui, ven. Va a tener cada uno sí sus supuestos, pero son supuestos mínimos y son más flexibles. Esa es la estadística no paramétrica. Y lógicamente vamos a verlo en su correspondiente sesión. Señores, hasta este punto, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta o duda? ¿O vamos bien hasta este punto? Si no hay ninguna duda, podemos continuar. Todo bien, todo bien. Genial, excelente, excelente, genial, gracias. Ahora, por otro lado, también es importante, por ejemplo, en dónde aplicamos esos estudios. Ejemplos prácticos dentro de la investigación social, por ejemplo, un caso 1, es cuando realizamos el análisis de impacto de programas sociales en la reducción de la pobreza. Entonces, utilizando estadísticas descriptivas nos permite realizar comparativas en un antes y un después del programa. Otra cuestión, el uso de tablas de contingencia para entender relación entre género y acceso a servicios de salud. Si es que por A o B existen problemas en ser hombre y mujer en cuanto a acceso a servicios de salud, o si es indiferente. O cuestiones como edad, ¿no? Por otro lado, la estadística nos permite correlacionar u observar si existe correlación entre el nivel de ingreso, entre los ingresos de una persona y el acceso a la educación superior en las diferentes regiones del Perú, ¿no? Podemos seccionar por urbano-rural, claro, urbano-rural, o podemos seccionar por región natural como Costa, Sierra y Selva, o si es Lima Metropolitana, Callao versus el resto del Perú, que también se hace bastante, ¿ah? Que también son estudios que se hace bastante, se compara, como bien se sabe, Lima Metropolitana y Callao está bastante centralizado, incluso se dice que alberga el 70% de toda la población peruana, un porcentaje considerable. Entonces queremos observar si es que existen diferencias, estudios comparativos entre Lima versus el resto del Perú, como lo repetir, por región natural, costa, sierra, selva, etcétera. Entonces, son tres de los ejemplos prácticos que observamos dentro de la investigación social. Bien, creo que con esto prácticamente tenemos cubierto por lo menos una parte introductoria y teórica de lo que vamos a ver ahora, que es el laboratorio. Ahora sí pasemos con data real. El conjunto de datos que ya está enviado en el grupo de WhatsApp, más rato, más noche o mañana, estoy colgándolo en el Classroom, es es un conjunto de datos que corresponde a un estudio de Lima, ¿cómo vamos? En el 2012.
Este estudio fue ejecutado por Pulso PUC. Este estudio es un estudio de opinión realizado en Lima que explora las opiniones y actitudes relacionadas con la evaluación general e identificación, con respecto a la ciudad, movilidad y transporte, evaluación en cuanto a seguridad, comunidad, claro, es seguridad en cuanto a su barrio, comunidad, preguntas con respecto al medio ambiente, espacios públicos, percepción de pobreza y equidad, preguntas sobre vivienda, educación, etcétera. Es como, por así decirlo, un estatus, una radiografía de qué es lo que pasa en Lima, por lo menos ese estudio fue realizado en el 2012. El estudio mencionado, que es justamente ello, fue realizado y ejecutado por el Instituto de Analítica Social, Pulso, PUC, en el 2012. Entonces haremos uso de este set de datos con fines didácticos, como vuelvo a mencionar, lo que queremos es trabajar con data real. Puede encontrar entonces este conjunto de datos en la web. Aquí de igual forma dejo un enlace y todas las atribuciones y créditos del caso, lógicamente, a este instituto, Pulso PUC y a Lima como vamos 2012. Entonces, lo que les envié a WhatsApp fue 3 archivos. En primer lugar, pues el PPT en formato PDF. En segundo lugar, les envié 2 archivos que corresponde a un archivo .zap, que es este de acá, IOP 111202, subguión D, que es el conjunto de datos en SPSS. Como vuelvo a repetir, yo estoy asumiendo que ya todos disponen de SPSS. Si no lo tienen, no hay problema, lo voy a agregar como material extra en la versión que yo pude conseguir. Como les menciono, SPSS lamentablemente es de paga, es una herramienta muy poderosa, pero es de paga. Y bien, entonces es el conjunto de datos ya para usar dentro de SPSS Statistics. Está en formato SAP. Por otro lado, les mandé este archivo que es el subguión C, que es el cuestionario. Es el cuestionario usado por Pulso PUC para realizar este estudio en Lima Metropolitana 2012. Y también es como un ejemplo para que ustedes observen cómo es una encuesta. ¿Cómo es una encuesta? Con eso trabajamos bastante dentro de ATEA, dentro de todos los proyectos de investigación cuantitativa y estudios de opinión. Usamos con estas herramientas. Bastante, ¿no? Demasiado. Ahora es importante también que en el 2012 se trabajaba bastante con papel. Ahora se sigue trabajando con papel, pero también hay otros que trabajan con tablets. O sea, encuestas y en tablets, de forma que la digitación de los datos es mucho más rápida, precisa. Pero hay un problema, que está en cuestión de seguridad, que también es un problema, pero bueno. Entonces, esto es prácticamente una encuesta y nos permite observar las preguntas que trabajamos en los datos. Vamos, lógicamente, en esta cuestión de datos. Aquí ya lo tengo abierto, yo ya tengo abierto el programa. Ahorita les explico cómo es, les doy una visualización de cómo es SPSS. Por ejemplo, aquí lo que me interesa es la pregunta 50. En los últimos 12 meses, ¿ha realizado alguna de las actividades en Lima? Y tenemos, ¿no?, la respuesta sí, no, no sabe, no responde. Por ejemplo, ¿no?, si a mí me preguntan en los últimos 12 meses ha realizado alguna de las siguientes actividades. Por ejemplo, visitar museos, galerías, monumentos, pues sí, sí he visitado, respondería sí. Asistir a conferencias y seminarios, también. Ir a eventos culturales organizados en plazas públicas, como teatro, sí, he ido al teatro, respondería uno. Asistir a eventos deportivos como espectador, también. Una confesión personal, soy hincha de Universitario de Deportes. Espero no haya ningún problema, pero sí he asistido a eventos deportivos. ¿Practica algún deporte? Sí, también. Ir al teatro, seleccionaría, ¿no? Seleccionaría. Y eso es lo que una persona de a pie, cuando realizamos las encuestas o cuando los encuestadores realizan esta labor, eso es lo que ellos tienen y las personas marcan. Las personas marcan o responden a la. Y nos permite observar cuestiones, ¿no? Como a dónde va el limeño o dónde va la persona que vive en Lima Metropolitana, a dónde va, cuáles son sus actividades de ocio más comunes, etcétera, ¿no? Y otras preguntas más a detalle. En realidad este cuestionario son, ¿cuántas preguntas? Son alrededor de 82 preguntas. ¿Bien? Por otro lado, no les envié este documento, pero es este de aquí en cuanto a la ficha técnica. Comentarles también para que observen cómo es un estudio cuantitativo.
Es importante, ¿no? Observar alguna nota técnica, como todos los documentos, cuestionarios, base de datos. Debe citarse el siguiente modo. Ya, ok, en referencia bibliográfica debería colocar esto. Estudio desarrollado por observatorio, tal, tal, tal. El ID de la encuesta, el título del estudio, quién es la encuestadora, en este caso Instituto de Opinión Pública, Pulso PUC. Bueno, antes de llamarse Pulso PUC, se llamaba Instituto de Opinión Pública. El universo o población objetivo, aquí es importante, ¿no? Y es justamente lo que quiero llevar. El universo, aquí podemos observar que son hombres y mujeres de 18 años a más, de todos los niveles socioeconómicos que residan en Lima Metropolitana. Como encuestar absolutamente todas las personas que cumplan estas condiciones es imposible o muy caro o ineficiente, trabajamos con muestra. Y para seleccionar una muestra es importante realizar un diseño muestral. Realizar un diseño muestral, en primer lugar, ¿qué pasa? Definimos nuestra población. Luego en la población, un marco muestral. Un marco muestral es prácticamente una lista o un conjunto de dónde podemos encontrar muestras, o sea, de todas las unidades muestrales. En este caso, por ejemplo, el marco muestral fue la selección de manzanas. Se realizó utilizando un marco muestral la cartografía digital del INEI en el 2007. O sea, parece que han sido encuestas en vivienda. Claro, para tales dimensiones lo correspondiente sería vivienda, ¿no? Cartografía digital del INEI 2007, ¿no? Se selecciona dependiendo de la técnica de muestreo las manzanas a encuestar. Representatividad 100%, el universo muestral comprende los 43 distritos de la provincia de Lima. Tamaño de muestra, podemos observar que han encuestado a 1920 personas. Interesante. Error y nivel de confianza, que también es uno de los valores muy importantes. El margen de error, por ejemplo, podemos observar que es a un 2.24%, con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50% de heterogeneidad bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple. Y, por ejemplo, en cada estrato zonal podemos observar que ese margen de error oscila en más o menos 5 puntos porcentuales. Por otro lado, el procedimiento de la muestra, bueno, muestreo probabilístico, multitápico, estas son cuestiones más técnicas en cuanto al muestreo, ponderación, etc. Bien, esto es solamente mostrarles de qué trata, cómo se ha realizado el proyecto, y son valores importantes. ¿Cuál versión de SPSS? Ah, perdón. ¿Cuál versión? A ver, primero voy a responder esa pregunta a Jorge, primero la de José. ¿Cuál versión de SPSS se va a emplear? Yo personalmente dispongo de la versión SPSS 27. Si ustedes disponen de versiones más antiguas, no hay problema, porque en cuestión SPSS no difiere mucho. Y si tienen versiones más recientes, pues tampoco. Sería mejor que trabajen con versiones más recientes, si es que pueden conseguirla. Pero no es necesario trabajar con una versión específica. Las opciones no difieren mucho, no van a variar mucho. ¿Y qué diferencia existe entre relación, correlación y asociación? A ver, relación y asociación son términos, por así decirlo, semejantes. La relación y asociación en esencia implica cierto grado de causalidad, la correlación no. O sea, correlación no es sinónimo de causalidad, pero sí como que me da una idea de qué es lo que está sucediendo. Bien, me da una idea. En donde la relación y asociación es si dos medidas están asociadas. O sea, por ejemplo, eso más está en la parte cualitativa de variables cualitativas. Por ejemplo, si tu género, ser hombre o mujer, tiene algún grado de asociación con tu grupo etario, grupo etario. ¿Vale? Entonces, eso es cuestión de asociación. Relación también es, como les menciono, cierto grado de causalidad. Y correlación es una medida cuantitativa, es una métrica que me permite observar, ¿no?, qué tan correlacionadas están estas variables, cuál es la correlación entre ellas, pero no necesariamente implica causalidad. Es una de las cuestiones que hay que tener en claro. Ya, bien, para no desviarme, ¿cómo trabajo con ella? Bienvenidos a SPSS. Este es el archivo. Como pueden observar, aquí tengo dos partes, vista de datos y vista de variables. ¿No? Vista de datos, vista de variables. En la vista de datos es como si ustedes estuvieran en Excel. Pues van a tener las columnas, donde cada columna va a tener un nombre, y pues en las filas vamos a tener los registros. Por ejemplo, esta persona 1 fue encuestada en el 2012,
Es de sexo masculino, tiene 31 años, lógicamente va a pertenecer al grupo etario de entre 30 y 44 años. Vive en Lima Centro, nivel socioeconómico C, se perfila en el nivel socioeconómico C. Ese es su ubicación geográfica. Por ejemplo, esta persona solamente ha llegado a primaria completa, secundaria incompleta, y ha respondido sí, no, no, sí, etcétera, etcétera, a las preguntas. Y así sucesivamente. Esos son los registros de los. Y en vista de variables, vamos a encontrar una lista de todas las variables, como bien valga la redundancia, de absolutamente todas las variables. Y estos nombres que ustedes observan aquí son los nombres que encontramos en la escuela. Si yo, por ejemplo, modifico el nombre aquí, o sea, en vez de NRO pongo número, en vista de datos vemos que se cambia. O sea, no lo cambio directo aquí, sino que tengo que ir a la vista de variables y realizar ese cambio. ¿Qué es lo bueno? Perdón, ¿qué es lo bueno de SPSS? Esto de aquí. En la vista de variables, que yo puedo modificar el tipo de variable, que puede ser numérico, con notación científica o cadena para variables cualitativas, la anchura, la etiqueta, eso para mí es poderoso. Que el nombre de la variable, en esencia, deben ser nombres chicos, códigos en esencia, códigos cortos. Y la etiqueta lo que me permite colocar es de qué representa esta variable. Por ejemplo, esta variable NSE2A es usted en su hogar. Cuenta con teléfono fijo en funcionamiento. Entonces, lo que era esta pregunta más fuerte, o sea, esta pregunta, lógicamente toda esta pregunta, mejor lo codificamos y eso va a ir en variable, en la vista de datos. Y en la etiqueta, pues modificamos para observar a qué está haciendo referencia. Valores. Bueno, no sé si ustedes observan aquí la encuesta, veamos la encuesta. Vemos bastantes números. Por ejemplo, la pregunta 48. ¿Qué tan satisfecho está usted con la atención en salud que recibió? Responda usando esta escala del 1 al 5, que es una escala Likert de 5 puntos, donde 1 significa nada satisfecho y 5 muy satisfecho. Por ejemplo, el hospital del Ministerio de Salud. Bueno, yo estaría en un nivel 2, por ejemplo, casi nada satisfecho. Pero es un número. Cuando nosotros codificamos eso en el SPSS, debemos darle un valor. Debemos darle un valor. Y hay bastantes números en esencia. O sea, cuando nosotros cargamos al registro de datos, lo que cargamos son números, no letras. O sea, no es que, a ver, por ejemplo, aquí, de la siguiente lista, ¿cuál diría que es el principal problema que enfrenta la educación en la ciudad de Lima? Por ejemplo, para mí, a ver, la lista de locales, calidad docentes, contenidos. Por ejemplo, para mí es la gestión y dirección. Por ejemplo, para mí es la falta de locales o infraestructura adecuada. Por ejemplo, para mí. Bueno, entonces lo que el encuestador va a registrar en la base de datos no es esto. O sea, no es que yo, por ejemplo, registro y tengo que colocar, ya, ok, la falta de locales, infraestructura adecuada. No, solamente coloco uno en el conjunto de datos y se acabó. Y eso ya lo modifico aquí, donde, por ejemplo, no voy a estar escribiendo en estrato social Lima Centro, Lima Centro, Lima Norte, Lima Norte, Lima Norte, sino que coloco 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, y en la sección de valores puedo modificar ello. Por ejemplo, las personas que respondieron 1 es Lima Centro, personas que respondieron 2, Lima Este, personas que respondieron 3, Lima Norte, 4, Lima Sur. Aquí tengo esta opción, por ejemplo, que es esta de aquí, que transforma las variables cualitativas a numéricas. Miren, una base de datos de una encuesta, de un encuestador, se ve algo como esto. Bastantes números. Porque es mucho más eficiente trabajar con estos números que estar escribiendo Lima Norte, Lima Norte, Lima Sur, Lima Sur, Lima Centro, Lima Centro. Y en la vista de variables, cuando yo coloco los valores y le doy a esta parte, automáticamente se vuelve a hacer, se vuelve así. Y me permite evitar errores, datos repetidos. Por ejemplo, una palabra tenía tilde, ya lo puse, y a la otra no le puse tilde, pero representan lo mismo, se va a tomar como dos categorías diferentes. Es ahí, por ejemplo, la eficiencia de trabajar con estos números. Bien, entonces, de esto se trata un poco el SPSS, ¿no? Valores perdidos, usualmente son esos valores que se terminan perdiendo, columnas, alineación, etc.
Y en medida, pues le podemos dar escala, medida de escala, ordinal, nominal. ¿Cuándo va a ser escala? Escalas son aquellas variables que son cuantitativas, netamente cuantitativas. Por ejemplo, edad, los años de la persona, años, edad del entrevistado, es escala porque es una variable netamente cuantitativa. Variables, por ejemplo, como el grupo etario, que es de 18 a 29, etcétera, bueno, le damos nominal, que ya es la categoría de cualitativa nominal o escala cualitativa ordinal, que también se puede contar. Va a depender mucho de la naturaleza de la variable. Bien, observamos entonces. Se nos ha realizado 3 preguntas y, por ejemplo, es lo que vamos a realizar. Hay en las estadísticas descriptivas en cuanto a la variable edad e interprete. Pasemos por ello. O sea, primero resolvamos esta primera pregunta, que es, ¿hay en las estadísticas descriptivas en cuanto a la variable edad e interprete? Hay en las estadísticas descriptivas en cuanto a la variable edad e interprete. Bien, ¿cómo hacemos esto? La variable edad es esta de aquí, años, no esta. O sea, eso también me sirve. Sí, es una tabla de frecuencia. O sea, el detalle está en que aquí la edad, años, es la edad. O sea, la persona, por ejemplo, tiene 31 años. Y edad es el grupo etario. Lógicamente es de 30 a 44. Me sirve para construir tablas de frecuencia. Porque, por ejemplo, si yo hiciera una tabla de frecuencias de años, miren esta diferencia. Miren esto. Cuando yo me voy a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, cuando yo inserto la variable años, que es esta de acá, donde estás, edad del entrevistado, miren la diferencia cuando yo muestro. Mostrar tablas de frecuencia, aceptar, me va a salir esta cosa. Esto no es casi nada interpretable. O sea, bueno, sí, ¿no? Por ejemplo, hay 56 personas que tienen 38 años, pero, oye, no me voy a estar poniendo toda esta tabla. Mejor los agrupo en intervalos. Y ello se categoriza haciendo uso de eh, la variable edad o el grupo etario, que es esta de aquí, grupo de edad. En la opción mostrar tablas de frecuencia, pues se genera esta tabla que es mucho mejor, ¿no? Ok, aquí por ejemplo puedo observar los porcentajes. Miren, por ejemplo, 33%, 33%, 33%. O sea, de 18 a 29 años hay 33%. De 30 a 44, otro 33%. De 45 a más, 23. Podemos observar que están casi bien, o sea, bastante equitativos en cuanto a la distribución, ¿no? Bien. Entonces, esta tabla, por ejemplo, lo puedo copiar y lo voy a colocar aquí, que es una tabla de frecuencias que me importa mucho. Lo voy a copiar como imagen y lo coloco. Ese es en cuanto al grupo, al grupo de edad. Ahora, lógicamente, para realizar los estudios descriptivos, las medidas descriptivas como la media, la mediana, etc., necesito hacer uso de la variable cuantitativa, que en este caso era años. Voy aquí. Ya no me voy a frecuencias, sino que me voy a descriptivos. En descriptivos, selecciono la variable de interés, que es la de edad del entrevistado. En opciones, y aquí tengo lo siguiente. Voy a seleccionar media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, la varianza, el rango, y esas cuestiones como la kurtosis y la asimetría. Le doy a aceptar y se me genera esta. ¿Cuál es el problema en esta tabla? Pues que podemos observar de que los datos estadísticos se encuentran en columnas y la variable de interés se encuentra en filas y por eso se ve de esta forma extensa. Otra forma de realizar una tabla similar a esta es yendo a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Sí, frecuencias. Me voy a la variable edad del entrevistado, ya no selecciono mostrar tablas de frecuencias, lógicamente, ya no, pero selecciono la parte de estadísticos. Y aquí, por ejemplo, puedo seleccionar la media, la mediana, la moda. Asimetría, kurtosis, desviación estándar, varianza, rango. Y aquí en valores percentiles, por ejemplo, puedo seleccionar los cuartiles. Si no quieres los cuartiles, puede ser puntos de corte. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, aquí es para 10 grupos iguales. O sea que aquí me va a dar los deciles.
Si yo quisiera saber en función de 5%, o sea, el 5%, el 10%, el 15%, pues sería 20 grupos iguales, ¿no? 100 entre 20, 5. Me daría 20 puntos de corte, donde cada punto de corte representa un 5% acumulado. O en todo caso, percentiles específicos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, quisiera el percentil 56. Añadir. Percentil 78. Añadir. Pero usualmente no se trabaja así. Se trabaja solamente con los cuartiles. Bien, entonces seleccioné cuartiles, media, mediana moda, asimetría, kurtosis, desviación estándar, varianza y rango. Y simplemente le doy a aceptar. Y se me genera esta maravilla. Mucho mejor, ¿no? Que la tabla de arriba. Bueno, ahí ya queda a criterio de la persona que esté haciendo uso. Copiar como imagen, y lo pego acá, ¿no? A ver, vamos a encontrar qué insight de interés como investigadores encontramos aquí. A ver, en primer lugar, observamos esto. En cuanto al grupo de edad, puedo observar que las frecuencias son muy similares, o sea, no hay diferencias. O sea, podemos encontrar que encontramos la misma cantidad de personas que son de 18 a 29, como de 30 a 44, y personas que están por encima de ello. No hay mucha diferencia, son frecuencias muy similares. Ahora, en cuanto a los estadísticos. A ver, la edad promedio fue de 39.98, ya ponle 40 años. La edad promedio aquí fue de 40 años, pero la mediana fue de 37. O sea que el dato exactamente en el centro es 37. Lo que quiere decir es que 50% de las personas tienen edades por debajo de los 37 años y el otro 50 pues tiene edad por encima del 37. Y que la media sea 40, pues no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia entre estos valores. No hay mucha diferencia. Por otro lado, podemos observar que la edad modal es de 18. O sea que encontramos mayor cantidad de personas que tienen frecuencia 18. Aquí tienen mayor cantidad de frecuencia 18, de 18 años. Por otro lado, podemos observar eso de aquí, la desviación estándar y la varianza. La varianza en realidad no es una medida muy utilizada. O sea, más se usa la desviación estándar que la varianza. Porque la varianza, en esencia, es la medida de la desviación al cuadrado. Eso está en unidades cuadradas. Es una varianza de 284 años cuadrados. Lo mejor aquí es la desviación estándar, que es de 16. O sea, que prácticamente existe como una distancia de más o menos 16 años en diversos puntos. Pero para observar si la media es representativa, ya les dije, coeficiente de variación, que vamos a calcular. Por otro lado, tenemos un valor de asimetría en 0.700. La asimetría en realidad, señores, son valores que me reflejan cierto grado con respecto a la cola. Nosotros tenemos distribuciones que pueden ser así, como que la mayor cantidad de datos se concentra en una parte y el resto es como una cola extendida, una cola a la izquierda, una cola a la derecha, y la más bonita, que es la uniforme, que es la asimétrica, que es algo como esto, ¿no? Que las colas tienen dimensiones similares. Y que la mayor cantidad de datos se concentran en el medio. Bien, cuando nuestra simetría es positiva, o sea, mayor a 0, cuando nuestra simetría es mayor a 0, lo que prácticamente me está indicando es algo como esto. A ver, les voy a mostrar una fotografía. ¿Observan? En cuanto a la simetría, asimetría estadística. Ahí está. Cuando tenemos una asimetría positiva, lo que va a suceder, no sé si puedo ampliar más esta imagen. Ahí está. Cuando tenemos una simetría positiva, lo que va a suceder es que la mayor cantidad de datos se van a concentrar por debajo de la media. Y vemos esta cuestión con la curva, con las colas, a eso le vamos a llamar colas, que encontramos menor frecuencias a medida que vamos aumentando la variable.
en este caso la edad. O sea, a medida que encontramos más edad, encontramos menos personas. A ver, ¿eso qué quiere decir? Que como el coeficiente es positivo, 0,700, ojo, 0,700 no es mucho, pero podemos decir que hay cierto grado de concentración por debajo de la media. O sea que podemos encontrar mayor cantidad de personas que se encuentran por debajo de los 40 años. Por otro lado, una simetría negativa me indicaría que la mayor concentración de datos se concentra por encima de la media. Por encima de la media. Eso no pasa. Y cuando hay simetría, es que es igual. Hay igual cantidad de personas que están por encima como por debajo de la media. Cuando el valor de asimetría es mayor a 0, estamos hablando de asimetría positiva. Cuando es menor a 0, hablamos de asimetría negativa. Inocente. Cuando es igual a 0, hablamos de asimetría total. Perdón, hablamos de simétrico, una distribución simétrica. Y es interesante aquí encontrar de que la simetría no está tan lejos del 0, o sea, está solamente a 7 décimas, 0,7. Entonces observamos una distribución casi simétrica. Es una distribución casi simétrica. He visto simetrías de 24, de 27. Es casi simétrico. La kurtosis, por otro lado, es negativa. La kurtosis, señores, me va a indicar el grado de achatamiento o si está más empinado con respecto a la concentración en las medias. ¿Cómo es esto? Una rúbrica es de escala ordinal. Me parece que sí, claro. Rúbrica es escala ordinal. Sí. Por ejemplo, kurtosis. Esta. A mayor kurtosis podemos observar, es como que estamos metiendo presión tanto por izquierda como por derecha y se genera este pico. Y la kurtosis negativa es como que si en vez de presionar, es como si estuviésemos estirando. Estuviésemos estirando. Y cuando tenemos kurtosis 0, es que estamos hablando de que por lo menos sea un acampanamiento normal o similar a la normal. O similar a la normal. Por ejemplo, acá tenemos esta cuestión, por ejemplo, cuando la kurtosis es mayor a 0, le vamos a llamar leptocurto. Y podemos observar que hay como un empinamiento en la parte del centro, como que si estuviéramos metiendo presión de los costados. Mesocúrtica es igual apuntada que una distribución normal, y una platicúrtica es como que más aplanada, más como si estiráramos a los costados, y es negativa. En este caso el valor de kurtosis fue negativa, o sea que, pero no es una negativa fuerte, es menos 0,3, 0,4 por. O sea que sí va a tener un achatamiento, pero no tan marcado. Va a parecerse más a una meso. Por otro lado tenemos el rango, que es de 76. Aquí sí me interesaría observar cuál es el valor máximo y el mínimo. Para observar, o bueno, en esencia aquí lo que te está diciendo es que entre el dato mínimo y el dato máximo hay una diferencia de 76 años, nada más. Y aquí miren esa estadística de interés. Los percentiles. Al 25% o el 25% de mi población, o de mi población, de mi muestra, en Lima tienen 26 años a menos. O sea, tienen edades por debajo de los 26. La mediana es 50, lo que quiere decir que el 50% tiene edades por debajo del 37 y por encima de ella. Y al 75% de Lima o de la muestra tiene edades hasta los 51 años. Y el otro 25 percibe edades por encima, o sea, 52, 53, 54, 60, 80, 90. Por ejemplo, aquí tal vez me interesaría saber cuál es el percentil 90. Y quiero ver los datos máximos y mínimos. A ver, ¿por qué? Analizar estadísticos, frecuencias, estadísticos. Ok, ya elimino este dato, pero sí quiero quedarme con el máximo y el mínimo. Y quiero percentiles. Quiero los percentiles, percentiles específicos. El 90 y el 95. ¿Por qué me dirás? Cuartiles ya no. Continuar. Aceptar. Y ahí me genera. Miren esto. Copiar como. Imagen. ¿Por qué?
es, miren esto, podemos observar de que el dato mínimo es de 18 años y el dato máximo es 94. O sea, el valor más alto es 94 años. Podemos observar de que el 95% tiene edades por debajo de 73 años. Pero, a ver, entre el 73 años y 94 y la edad de 94, hay una diferencia de casi 20 puntos, 21 años, casi 21 años. Pero entre el 90 y el 95% hay una diferencia de menos de 10. O sea que hay un 5% que tiene edades muy por encima de 73 y el valor más alto es 94. ¿Por qué ese interés de interés es? Porque me permite observar o me permite intuir si mi cola derecha es más extensa o menos extensa. Y eso lo vamos a ver un poco más con la gráfica. Voy a generar la gráfica, voy a generar el histograma para que observen, ¿vale? Voy adelantando un poco de visualización de datos, ¿vale? Para generar un histograma me voy aquí, generador de gráficos. Miren, os vuelvo a repetir, gráficos, generador de gráficos, aceptar. Y aquí selecciona la imagen que quiera. No sé, quiero un histograma. Histograma, arrastro, selecciono arrastro. Y en el eje X, pues quiero la edad. Le voy a aceptar. Y ahí va. Un momento. Son 1900 datos. Puede cargar un poquito. Puede demorar. Veamos un momento. Vamos un momento, ¿ok? Un momentito más. Bien. Bien. Justo ahí está. Cargó. Ya se generó. Miren esto. Miren esto. Miren esta belleza, se podría decir. Ah, un momento. Si quieren cambiarle el color, un adelanto, como les digo, denle doble clic, seleccionan las barras y a mí me gusta más el color rojo. Ya está. Me gusta más trabajar con esto. Copiar como imagen y les muestro, ¿no? Acá está mi histograma. Y es justamente se colige con lo que estábamos hablando, ¿no? Con lo que estábamos hablando, miren. Tiene simetría positiva. ¿Cómo era la simetría positiva? Pues mayor concentración de datos alrededor por debajo de la media. La media está más o menos por acá. 39 años, 40 ponle. Y podemos observar que hay mayor carga, mayor cantidad de frecuencias por aquí, ¿no? Aquí. Y por otro lado tiene platicúrtica, que sí tiene cierto grado de achatamiento. Cierto grado de achatamiento. Interesante cómo se dan estas. Bien, señores, entonces prácticamente eso es un histograma y vemos que tiene sentido. Ahora, a lo que iba, cuando yo cargo el percentil 90-95, cuando yo cargo el percentil 90 es 65 años, o sea, más o menos por aquí. Quiere decir que hasta aquí he recolectado el 90% de los datos. 73 es más o menos por acá. 95% de datos. Este otro 5% podemos observar que tiene valores muy extremos, llegando hasta 94 años. Bien, señores, hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Vamos claros? De esa forma es como entonces nosotros cargamos las estadísticas descriptivas. Señores, hasta aquí, ¿vamos bien o ya les estoy aburriendo? Quiero que observen esa... No, no, doctor, está entendible el tema. Genial, excelente, excelente. Bien. Como les mencioné, es bastante chévere esto. Por otro lado, caso 2. Veamos ahora el caso 2. Duplicar, esto viene para acá. El caso 2 me pide otra cosa. Construye las tablas de frecuencia para las variables nivel socioeconómico y estratificación zonal. Hablemos un poco de las tablas de frecuencia, que ya hemos visto cómo se hace. Nivel socioeconómico y estratificación zonal. Vamos acá.
Vamos a nuestra vista de variables. Tenemos el estrato zonal, que viene a ser según Lima Centro, Lima Este, Lima Sur, Sur Oeste o Lima Sureste. Aunque este está más extendido. Me parece que los 4 estratos se ven mejor así. Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur. Nada más. Lima Sur. Vamos con los 4 estratos. ¿Qué es la variable? Estratos IO. Y en cuanto a nivel socioeconómico, pues tenemos las escalas A, B, C y las escalas D, E. Vamos con el extendido. Quiero acá los extendidos. Escala A, o no, con el resumido mejor. Con el resumido. Escala el nivel socioeconómico AB, el nivel socioeconómico C y el DE. Bien, para generar esas tablas de frecuencia ya sabemos cómo se hace. Lo vamos a analizar. Estadísticos descriptivos, frecuencias. Aquí lo que puedo hacer entonces es seleccionar las variables, ¿no? Estratificación zonal, 4 opciones, y el nivel socioeconómico. Y el largo también, el largo. Voy a seleccionar los 3, el largo también, para ver qué sale. Y también, por ejemplo, alguna pregunta aleatoria. A ver, por ejemplo, ¿qué tan satisfecho está usted con los siguientes aspectos del tránsito con respecto a la señalización de cruces peatonales? A ver, listo. Seleccionamos esas opciones. Lógicamente ya no es necesario seleccionar percentiles, son variables cualitativas. ¿Qué percentiles vas a calcular? Ni mínimo ni máximo, lógicamente estadístico debe estar limpio. Luego, por otro lado, le van a mostrar tablas de frecuencia. Y si quieren que esté en formato APA, pues crear tablas de estilo APA. A mí me da igual lo de APA. Hay otra, depende, ¿no? Como les menciono, si es para investigación papers, APA. Pero si es solamente para una reportería de investigación o mera reportería, pues no es importante. Va a depender también mucho del grado de formalidad de la investigación. Le vamos a aceptar. Y ahí se genera, ¿no? Se generan mis tablas. Esta aquí es solamente para observar si hay datos valores válidos y los valores perdidos. Esas son las tablas que me importan. En cuanto a la estratificación, podemos observar de que el menor porcentaje en Lima, encontramos menor porcentaje en Lima Sur. Podemos encontrar valores similares en cuanto al cono este y el cono norte, o Lima Norte, Lima Este. Y un 26,4% se concentra en Lima Centro. O sea, el 26,4% vive en Lima Centro, un 27% en Lima Este, etc. El valor más alto es de Lima Este, o sea, podemos encontrar que hay mayores frecuencias en Lima Este, pero por ejemplo, si observan las frecuencias, pues no difieren mucho, difieren por 4 unidades nada más. Ahora, el nivel socioeconómico. Podemos observar que en cuestión al nivel AB encontramos un 36,8% y encontramos que el 37,6% de la muestra en Lima pertenece a una escala de nivel socioeconómico C y un 25,7% a escalas D y E. Ahora, por otro lado, si vemos la versión más extensa, solamente podemos observar aquí, miren, resumido, A y B son un 36,8%. Pero extendido, podemos observar que el nivel socioeconómico A solamente es el 5%. O sea, el 5% de personas encuestadas se considera nivel socioeconómico A. No es por sonar discriminativo ni nada, pero sabemos que a mayor categoría, o sea, A, estamos hablando de mejor nivel socioeconómico, mayor cantidad de ingresos, mejor calidad de vida, etc. Y que la E está más relacionado con cuestiones como pobreza o pobreza extrema. Entonces, aquí lo que podemos encontrar es que personas que están en categoría A saltan 96 encuestados, 5%. B es 31,8. Podemos observar que la mayor cantidad, por ejemplo, en el 2012 se considera 37,6%. Se considera bueno, no es que se consideran, sino que se calculan en categoría C, porque hay preguntas en las encuestas. Hay preguntas en las encuestas relacionadas con ingresos, electrodomésticos, etcétera, que son estos parámetros que me permiten estimar el nivel socioeconómico y que eso ya está calculado. Podemos observar que es la mayor cantidad, el 37,6% de los encuestados en Lima se consideran o están calificados en nivel socioeconómico C y solamente un 4,3% en categoría E.
Bien, eso es lo que podemos encontrar hasta aquí. Miren esto, una escala Likert de 5 puntos. ¿Qué tan satisfecho está usted con los siguientes aspectos del tránsito y circulación por las calles de Lima? A ver, veamos. Solamente un 9.4% de personas se encuentran nada satisfechos y solamente un 4.7% se encuentran muy satisfechos, muy satisfechos. Podemos observar que la mayor carga porcentual está en el nivel 3, o sea que es, por así decirlo, un neutro. Ni tan satisfecho, pero ni tan insatisfecho. Pero podemos observar que en cuanto al 2 versus 4, es en categoría 2, o sea, pongámosle poco satisfecho, que se encuentran con 24.1%, frente al 20.4% que está más cerca del satisfecho, se podría decir satisfecho. Es lo que podemos encontrar. Y lo mismo podemos hacer, ¿no? Analizar estadístico descriptivo frecuencia a otras variables, ¿no? Como lo voy a restablecer. Por ejemplo, me gustaría la pregunta de, ¿usted en su hogar cuenta con... A ver, observamos estas preguntas de, ¿usted en su hogar cuenta con? Miren lo que podríamos encontrar. Le voy a aceptar. Miren, el 65.6% de hogares en el 2012, o de personas en el 2012, aseguraban que sí contaban con teléfono fijo. Ojo, no teléfono móvil, teléfono fijo. Me gustaría saber, actualmente en el 2024, 12 años después, ¿cómo ha cambiado esta cifra? ¿Cómo ha cambiado esta cifra? A ver, solamente mero interés. De aquí, ¿cuántos? A ver, somos 14. Solamente así, como una dinámica. Levanten la mano los que presenten, los que sí tengan teléfono fijo en funcionamiento. Ahorita, 2024. Yo personalmente no levantaré porque no cuento con teléfono fijo. Trabajo con teléfono móvil. Ahí levantó solamente uno. Con confianza, porfa, con confianza. Con confianza. ¿Cuántos disponen de teléfono fijo? Si nadie levanta, asumiré que es un nadie. Ya, ahí levantó uno. ¿Alguien más? Ya, voy a asumir que nadie más. Estamos hablando de uno de entre cuántos, de 14. O sea, vemos la diferencia. Probablemente la cifra haya cambiado abismalmente a este punto en 2024. Dale, Yers, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Entonces, esta tendencia probablemente haya cambiado bastante. O sea, aquí era como decir que si encontrábamos 10 personas, por lo menos casi entre 6 y 7 personas, si encontrábamos 10 personas, por lo menos 6 o 7 tenían teléfono fijo. Aquí somos 15 y solamente uno levantó. Probablemente esa cifra haya cambiado. A ver, ¿usted en su hogar cuenta con refrigerador en buen estado? Aquí el 84% dice que sí y otro 15% dice que no. Ya, ok, probablemente esa cifra no haya cambiado demasiado. Horno microondas, vemos que va a mitad a mitad. En el 2012 pienso que acceder a un horno microondas no era tan sencillo como actualmente lo es. Y sí observamos que es como mitad a mitad. 56 versus un 43%. Ahora creo que todos contamos con un horno microondas. Me parece que sí. Lavadora de ropa. No sé si esta tendencia estaría en aumento. Sí creo que me atrevería a decir que se mantiene como está. Y yo pienso que esto se ha cambiado. Por lo menos con la llegada de la pandemia y con respecto al teletrabajo, etcétera, creo que esta cifra ha cambiado bastante. Aquí era prácticamente de 10 personas, solamente 5 disponían de una computadora. Ahora creo que todos estamos en una computadora, por lo menos uno o dos estar en algún tipo de celular u otro dispositivo. Son estadísticas de interés, ¿no? Que nos permite, no podemos trabajar a través de tablas de frecuencia. Bien. Bien, esas tablas lo voy a copiar como imagen. Bien. Aquí estratificación, voy a copiar unas cuantas tablas. Ahí también, como les digo, les dejo la base de datos por si quieren chambear un poquito más, quieren practicar adelante. Si tienen algunas consultas a medida que estén realizando un tipo de reporte, les guste, ¿no? ¿no? Pueden hacerlas sin ningún problema. Y voy a copiar estas más. Estas más. Interesante.
realmente es interesante cómo encontramos estas tendencias y cómo podemos conversar con estadísticas. Estadísticas e investigación social. Y listo. Vamos al último punto. Vamos al último punto del laboratorio, que es el de observa, miren esto. Observa alguna diferencia entre la percepción sobre la seguridad si segmentamos por sexo y por grupo etario. Vamos con este último punto que es para estadística bivariada. ¿Cómo hacemos esto? Hay dos formas, pero yo les voy a enseñar la que personalmente a mí más me gusta, que es la de tablas personalizadas. Cuando nosotros voy a cerrar este visor, porque ya demasiadas tablas, prefiero trabajar con otro nuevo visor. En la opción analizar, si ustedes quieren hacer tablas bivariadas, tienen dos opciones. Tablas cruzadas, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y al parecer la opción más interesante y más práctica, ir a la sección tablas, tablas personalizadas. En tablas personalizadas se les carga esta ventana donde es muy interactivo. A ver, el primero era con respecto a seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. A ver, seguridad ciudadana es, vamos a vista de variables, no, ni siquiera lo seleccioné, perdón. Esa creo que estaba relacionada con la pregunta. A ver, vamos al cuestionario, Seguridad ciudadana. Lo voy acá en búsqueda. Seguridad. Acá estás. Percepción. Percepción es una pregunta de opinión, probablemente una escala Likert de 5 puntos. Hay una pregunta que yo he visto con respecto a si se siente seguro. Acá estás. Esta era la pregunta 4. En general, ¿qué tan seguro se siente usted en Lima? Respondo usando esta escala del 1 al 5, donde 1 significa nada seguro y 5 muy seguro. Es la pregunta 4. A ver, veamos aquí entonces, usted en su hogar, factor de ponderación, cuál es su nivel en general, qué tan satisfecho. A ver, La eje 4, ¿cuál? ¿Cómo? la que está en la fila 28. La fila 28. Ah, genial, excelente, gracias. La fila 28, perdón. Muchas gracias. La fila 28. Acá estás. En general, ¿qué tan seguro se siente usted en Lima? Es la pregunta eje 4. Eje 4. Bien, genial. Entonces nos vamos a analizar, ya sabemos cuál es la que nosotros buscamos, tablas cruzadas, perdón, analizar tablas personalizadas, claro. Y aquí seleccionábamos, ¿no? Yo quiero que vaya en las filas, tal vez en las filas yo quiero que vaya, en las filas, prefiero, como es prácticamente 1, 2, 3, 4, prefiero que vaya la escala Likert, o sea, para tener 5 filas. Entonces tendría acá, ¿no? Iría la pregunta eje 4, eje 1, ¿dónde estaba esta pregunta? Eje 1. O sea, puede mostrarse Sí, sí, sí. en nombre Sí, sí, o sí. en códigos. Ujú. Acá estás. Acá estás. Acá estás. Eje 4. Eje 4, eje 4. Aunque si ustedes quieren, claro, eso es justamente la buena pregunta la que había hecho. Si ustedes no quieren ver así, pueden simplemente mostrar nombre de variable. Y está, en nombre de variable, más práctico. Eje 4. Si ustedes querían en nombre de etiqueta, aquí está. Si ustedes querían ordenar alfabéticamente, se ordena alfabéticamente. Pero si quieren observar tal cual está en el archivo, orden del archivo, etc. En este caso ya lo encontré, pero igual lo pongo así, eje 4. Ya está. Y eso lo coloco en filas. Y ahí está, se me genera, ¿no? En general, ¿qué tan seguro se siente? Nada, tanto, listo. Se hace el recuento. Ahora, yo quiero aquí segmentar por edad, por sexo, perdón, sexo. Entonces selecciono la variable sexo
la variable sexo, incluso selecciono información sobre variable y puedo observar que está en dos partes, masculino, femenino. En sexo yo lo arrastro a columnas. Listo, se acabó. Aquí lo que voy a obtener es simplemente recuento, pero aparte del recuento me gustaría porcentaje. ¿Qué hago? Voy aquí, selecciono esta variable, una de las dos variables hasta que me arroje estadísticas de resumen, y aparte de recuento le doy dependiendo, ¿no? A ver, yo quiero saber, por ejemplo, de los que dicen nada, aquí va a depender, ¿no? En general, de los hombres, si, por ejemplo, yo quisiera saber de los hombres cuántos dicen nada, de los hombres cuántos dicen nada, pues sería porcentaje de columna. Pero si yo quisiera saber de los que dicen dos cuántos son hombres, cuántos son mujeres, porcentaje de fila. Entonces, ese es el análisis que haríamos. Selecciono ambas, porcentaje de fila, porcentaje del n filas y porcentaje de columnas. A ver, adelante, creo que hay una consulta. En mi trabajo estadístico entregado, el histograma muestra valores de mala, buena. Agrupar los valores. A ver, disculpa, ¿cómo has hecho? Dale, Francis. Sí, buenas noches, ¿cómo Buenas noches. está? Sí, dale, buenas noches. Sí, lo que pasa es que en mi trabajo estadístico que me han entregado, Ujú. en la parte de la estadística descriptiva, justo lo que usted estaba explicando, los histogramas, ¿no? Para una mejor comprensión. Ahí los valores, bueno, en base a ello, la variable es habilidades digitales y yo desarrollo un cuestionario. Ese cuestionario presenta claro, son Cinco niveles. Niveles. cinco niveles, exacto, cinco niveles, ¿no? Que son, justo los mencioné, sí, sabría explicar la actividad, lo haría sin ayuda, etcétera. Sin embargo, acá en el histograma, leyendo ahí solamente muestra lo que malo, bueno, malo, regular y bueno, ¿no? Y ahí están las gráficas y la interpretación. Entonces, yo entiendo que lo ha agrupado, ¿no? Los niveles para una mejor comprensión. Me gustaría saber su opinión. Sí, claro. Mira, cuando tú tienes estas escalas Likert de 5 puntos, o bueno, no necesariamente escala Likert de 5 puntos, en este caso es una categoría, no te recomiendo histograma. Histograma te recomiendo para variables netamente cuantitativas, edades, temperaturas, sueldos, etcétera. Cuando tú tienes este tipo, yo estoy asumiendo que es una variable prácticamente cualitativa, te recomiendo un gráfico de barras. Un gráfico de barras, un simple gráfico de barras, tú puedes observar las distribuciones de cada una de las categorías. ¿Me hago entender? Ok, perdón, sí, son barras. Sí, son barras. Ah, ya. Ujú. Sí, son barras. Sí. Y ahí se muestra, ¿no? Mala, regular y buena, y los porcentajes de cada uno. Ya, en mi trabajo el histograma muestra los valores de mala. Ya, bueno, tus barras presentan mala, regular y buena, presenta 5 valores. Ujú, ujú. Y la variable que tengo es las habilidades digitales y es cuantitativo mi trabajo. Ya, aquí sí me mareaste un poco porque, a ver, te está arrojando los niveles unos niveles diferentes de lo que representa la variable. Bueno, ¿tú crees que Claro, esa era mi consulta. No sé si los ha agrupado. Aunque claro, le voy a consultar, pero igual quería adelantarme, No, dale. digamos, ¿no? ¿Tú crees que me Quería puedas, adelantarme. o sea, al finalizar la sesión por WhatsApp, me puedas enviar un poco más de esa información para ver cómo te puedo ayudar? Sí, claro, sí, no hay problema. Sí, Genial, listo. genial. No, no te preocupes. Muchas Dale, gracias. dale, Gerson. Profesor, disculpe, tengo una consultita. Dale. No te preocupes. Está bien, mire, tengo un trabajo me piden psicométrico y me piden hallar los niveles en este caso son dos variables, acoso psicológico y estrés laboral. Ujú. Me dicen que es determinar, o sea, qué niveles hay. Eso se supone que sería nivel bajo, medio, alto, ¿no? Claro, niveles. Ajá. Sí, y eso es más o menos casi como hacer los baremos. Diferente. ¿Cómo, Diferente. cómo es que sería el procedimiento con el SPSS? Ya. En principio es cuestión de hacer la baremación. Baremación es un proceso completamente diferente. Ojo, baremación es completamente diferente. Por ejemplo, tenemos 5 niveles, tenemos 5 puntos, pero queremos resumirlo en solamente 3 niveles. Entonces, la baremación se va a hacer en Excel. En principio se va a hacer en Excel, porque SPSS no cuenta con una calculadora de baremación. Una vez que hayas hecho eso,
puedes ya pasar a realizar una nueva variable con SPSS. Con SPSS. O sea, en realidad para ese tipo de estudios, si vas a hacer variación, te recomendaría que trabajes tanto con Excel. En Excel lo terminas y lo importas en SPSS. Con SPSS solo hay cuestiones que sí quedan un poco cortos, pero variación es otra cuestión. ¿Estamos? Ah, entiendo. Sería entonces el proceso con Excel, De variación, ajá. el de variación. O sea, supuestamente tendría que ser la suma del. Era algo como la suma Exacto. del primer Ujú. la suma del primer encuestado con fórmulas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Suma y luego todo ello se hace con una fórmula de baremos, creo que hay también, ¿no? Exacto, exactamente, Y exactamente. luego ese resultado se pasa a SPS y desde ahí se puede trabajar para hacer Exacto. los Ya de ahí ya niveles. puedes hacer tus análisis que desees, ¿no? Sí, claro. Ah, ya está bien. Está bien, doctor, muchas gracias. No, dale, dale. Bien. Bien, Una entonces para... consulta. Dale, 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 Julio. La baremación no se puede hacer con la codificación de variables. También, pero mira, yo Yo lo he hecho en el SPSS, la codificación de variables, y ahí he hecho el baremo, sí, sí lo puedo hacer. ¿Y no se te ha hecho pesado? No, sino simplemente, o sea, uno cuando ingresaba los datos, porque teníamos que cambiar, ¿no? O sea, ahí Ajá, se hace sí, un cambio de exacto. datos, ¿no? Se le codifica a uno, se va codificando en qué rangos y sí sale, sí sale. Exacto, claro. O sea, por eso te digo, sí se puede hacer variación en SPSS, pero yo sí, yo para, ojo, perspectiva personal, sí se me ha hecho más pesado que trabajarlo de forma más directa en Excel y de esa forma lo importo a SPSS y también me funciona. No Porque es tan obligatorio. disculpe, hay en internet hay un, ¿cómo se llama? Hay un programa en Excel Ujú. que al parecer alguna vez me lo enseñaron y sí, o sea, aparece ahí el baremo también en Excel, ¿no? Megastat creo que es, el complemento. Creo que sí, creo que sí. Me parece que debe ser Megastat, pero como te digo, para hacer procedimientos estadísticos no necesariamente se trabaja con una herramienta. Como dice su compañero, también puedes hacerlo con SPSS. Recomendación personal, para mi experiencia fue más cómodo hacerlo con Excel, para su compañero fue hacerlo con SPSS. Dependería mucho del criterio en este caso, quien esté realizando, ¿no? No es la única herramienta, no es la única vía. Bien. No, pero muy buen aporte de ambos. Muchísimas gracias, Julio, Gerson. Bien, ya, para ir cerrando esa parte. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es recontar por filas, por columnas, aplico la selección, cierro, y aquí puedo observar como una vista previa a mi tabla, una vista previa de mi, y le doy a aceptar, y se me va a generar esa. Y aquí podemos observar, por ejemplo, aquí es interesante esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Un momento. Por ejemplo, aquí lo que estoy diciendo es, de las personas que no se sienten seguras o nada seguras en Lima, 49.7 son hombres y el 50.3 son mujeres. Son mujeres, ¿vale? Y de los hombres, ojo, de los hombres, de la totalidad de hombres, el 18.9% de hombres se percibe Lima como no segura, frente a un 19% de mujeres que perciben Lima no segura. O sea, es una diferencia en cuanto a interpretación. O sea, del total de personas que no se sienten seguras, es casi un 50-50 entre hombres y mujeres. Y del total de hombres, solamente el 18% percibe nada seguro y un 19% percibe Lima como no seguro. Vamos al otro extremo. El 47.2% de personas que sienten Lima muy segura son masculinos y el 52.8% femeninos. Sin embargo, vemos que hay una diferencia en cuanto a del total de hombres, 3.8% percibe muy seguro y 4.2% percibe Lima muy seguro, siendo aquí que el mayor límite se encuentra en cuanto al sexo femenino. Y aquí tenemos los recuentos en números cuantitativos, ¿no? Entonces es interesante esta cuestión. Vamos a verlo como imagen. Imagen. Y ahí está esta cuestión. ¿Vale? Y vamos a responder la última pregunta que es por grupo etario, que también tenemos que hacer ese cambiazo. Analizar tablas personalizadas. Aquí se voy a tener una tabla mucho más extensa.
una tabla más extensa, porque en vez de sexo, ahora ya no va a ser sexo, sino que va a ser edad, que es grupo etario. Pero son 3 categorías, nada más. 9 columnas. Y vemos que solamente se mantienen, ¿no?, algunas categorías, le damos a aceptar. Y ahí está mi otra tabla. Lo voy a copiar como imagen. Y aquí observamos, ¿no?, otra cuestión. Mejor voy a duplicar diapositiva. Este se va. Y este se va. Lo que podemos observar aquí. Podemos observar esta cuestión con que percibimos o se observa que los de nada seguro, o sea, nada seguro, la mayor cantidad de personas se concentran en grupos de 30 a 44 años. O sea, el 38.5% de los que perciben nada seguros tienen edades entre 30 y 44. Mientras que vemos que la población más joven, de 18 a 29, tiene menor índice de percepción de menor seguridad, ¿no? Y si vemos el otro límite, observamos, o sea, muy seguro, vemos que el 34.7 es de 18 a 29 años, o sea, y frente a los 36% del 30 a 44 y 28.5 de 45 a más. Y ahora, si observamos en cuestión de 18 a 29 años, el mayor porcentaje se concentra en nivel 3, o sea, ni tan seguro, pero ni muy inseguro. Ni tan seguro, pero tampoco muy inseguro. Y en casi cerca, 33.5 en cuanto a personas que se sienten poco seguras, de 18 a 29 años. De 30 a 44 años podemos observar que el nivel de percepción es 2, o sea, poco seguro, poco seguro. Y cuando tienen 45 o más años, la percepción, miren esta estadística de interés. Ah, no, leí mal, tiene que estar acá. La mayor cantidad también se concentra en poco seguro, poco seguro. Y aquí, por ejemplo, ya, esto es lo que vimos, ¿no?, en cuanto a distribución etaria. Señores, el tiempo no nos da para más, nos hemos extendido. Disculpen si por A o B no me extendí del tiempo. Con esto entonces estamos cerrando la sesión de esta noche. Principalmente voy a dejar de presentar y de grabar. Adelante, Francis, dale. Voy a dejar de grabar también.